James Sullivan estaba alimentando a las gallinas cuando el transbordador diplomático aterrizó en su propiedad sin previo aviso, lo que parecía la forma en que el universo decía que su retiro tranquilo había terminado oficialmente. Él se puso en su corral en Nueva Terra, la celebración de un cubo de pienso que de repente se sintió absurdamente mundano, viendo una nave con Gandari Imperial marcas de resolver en la borra del campo que había estado planeando para sembrar con trigo de invierno. El transbordador era elegante, costoso y absolutamente nada que apareciera en asentamientos agrícolas aleatorios a menos que estuviera sucediendo algo significativo. James había sido agricultor durante 12 años. Antes de eso, había sido médico de combate en el conflicto Kter, 3 años tratando soldados heridos en condiciones que le habían dado pesadillas durante una década. Había construido una existencia pacífica aquí en Nueva Terra. Trabajo sencillo, buenos vecinos, mínimo contacto con cualquier cosa que le recordara a la guerra. La mayoría de los días logró mantener a raya los recuerdos. La rampa de la lanzadera se extendió con precisión mecánica y seres con la librea imperial formal de Gandari emergieron, incluso desde la distancia. James reconoció los movimientos precisos de los guardias entrenados, sin amenazar exactamente, pero comunicando definitivamente que negarse a cooperar no era realmente una opción. Un diplomático de Gandari se acercó con la expresión cuidadosamente neutral de alguien entregando noticias que cambiarían todo. Era alta, elegante, sus escamas mostraban los sutiles cambios de color que indicaban emociones cuidadosamente controladas que James había aprendido a leer durante la guerra. James Sullivan, veterano humano del conflicto Kter, designación de registro de servicio HTF 2847 médico. Su voz transmitía los armónicos que hacían que el discurso de Gandari pareciera casi musical, incluso cuando pronunciaba declaraciones formales. Ese soy yo, confirmó James, dejando la comida para pollos y tratando de recordar los protocolos diplomáticos que en realidad nunca había aprendido. Aunque ahora solo soy agricultor, llevo 15 años retirado del servicio militar. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Estás convocado para comparecer ante Su Majestad Imperial, la emperatriz Khurasen del Imperio Gandari. La expresión neutral del diplomático no cambió. La citación no es negociable, pero no conlleva ninguna implicación de irregularidades. Se solicita su presencia dentro de los 3 días estándar. El cerebro de James ofreció varias respuestas. Confusión, preocupación, la necesidad de preguntar si esto era una broma, pero se resolvió. ¿Por qué? No soy nadie. Dirijo una pequeña granja en un mundo colonial. ¿Por qué querría verme la emperatriz Gandari? Su Majestad no dio explicaciones. Solo instrucciones de que seas localizado y llevado a la corte imperial con toda la cortesía apropiada. Se ha organizado el transporte. El diplomático hizo un gesto al transbordador. Puedes traer efectos personales, pero no armas. ¿Acepta esta citación? James sabía lo suficiente sobre política galáctica para comprender que la citación de la emperatriz no era en realidad algo que pudieras rechazar, independientemente de la redacción diplomática. Acepto, sin embargo, que necesitaré tiempo para hacer arreglos para que alguien administre mi granja mientras no estoy. ¿Cuánto tiempo debo esperar que esto tome? Desconocido. Paquete para ausencia prolongada. Partimos en un día estándar. Las siguientes 24 horas involucraron arreglos frenéticos con los vecinos, sistemas automatizados para mantener las operaciones agrícolas esenciales y James empacando una maleta mientras trataba de recordar algo de la guerra que pudiera explicar por qué una emperatriz quería verlo. Se quedó vacío. Había sido un médico, no un héroe de combate o un activo estratégico. Trató a heridos, siguió órdenes cuando tenían sentido y, en ocasiones, violó los protocolos cuando la ética médica lo exigía. El viaje al mundo natal imperial de Gandari duró 4 días a través de sus sistemas de tránsito más rápidos que la luz. James pasó el tiempo en cuartos que eran significativamente más cómodos que cualquier cosa que hubiera experimentado durante la guerra, tratando de reconstruir lo que podría haber provocado esta situación. El conflicto de Lacter había sido brutal. Las fuerzas de expansión humana y el Imperio Gandari luchando por el territorio, ninguno de los bandos entendió lo suficientemente bien como para reclamar efectivamente docenas de batallas, cientos de escaramuzas, cambiando constantemente las líneas del frente. James había sido asignado a una unidad médica móvil, que atendía a los heridos donde quiera que ocurría el combate, a veces bajo fuego, con frecuencia en condiciones que hacían casi imposible una atención médica adecuada. Trató a soldados de ambos bandos cuando las circunstancias lo permitieron. Eso le había hecho ser reprendido varias veces. Se suponía que los combatientes enemigos debían ser detenidos, no provistos de escasos suministros médicos. Pero el entrenamiento de James decía que todos los heridos merecían atención, y que no podía conciliar ser médico con brindar tratamiento de manera selectiva en función de la bandera bajo la que alguien luchó. Un recuerdo siguió apareciendo, probablemente porque fue una de las pocas veces que brindó cuidados prolongados a un soldado Gandari. La batalla en el sistema Cororeville, combate urbano en ruinas que había sido una hermosa ciudad antes de que llegara la guerra.
La unidad de James había sido inmovilizada, rodeada, recibiendo bajas más rápido de lo que él podía tratarlas. Entonces los refuerzos de Gandhari se abrieron paso. No combatientes enemigos atacando su posición, sino fuerzas aliadas respondiendo a llamadas de socorro de sus propias unidades. En el caos, James había encontrado a una oficial Gandhari gravemente herida, su escuadrón de mando muerto a su alrededor, sangrando por múltiples heridas que sugerían que había recibido impactos directos de armas de alto calibre. Él había hecho una elección. Trata al oficial enemigo o retrocede con su unidad en retirada. La decisión táctica era obvia. Retirada. Sobrevive. Sigue órdenes. Pero ella estaba sangrando y él era médico. Y de alguna manera dejarla morir se sintió como abandonar el propósito central que lo había llevado a través de 3 años de guerra. Se había usado sus suministros médicos con el oficial de Gandhari, estabilizando sus heridas lo suficientemente bien como para que pudiera sobrevivir hasta que hubiera instalaciones médicas adecuadas disponibles. Cuando las fuerzas Gandhari aseguraron el área, encontraron a James todavía trabajando en su tratamiento. Demasiado concentrado en detener la hemorragia para darse cuenta de que ahora estaba rodeado de soldados enemigos que podrían haberlo matado de inmediato. En cambio, lo tomaron prisionero, lo trataron bien bajo varios términos del tratado y finalmente lo liberaron en un intercambio de prisioneros 2 meses después. Nunca había aprendido el nombre de la oficial, nunca supo si ella sobrevivió, nunca pensó mucho en ese momento porque la guerra había estado llena de decisiones que requerían una acción inmediata sin tiempo para calcular las consecuencias. Pero a medida que el transbordador diplomático se acercaba al mundo natal imperial de Gandhari, James se preguntó si ese oficial, esa elección en una fracción de segundo de brindar atención médica a alguien que podría haber hecho lo mismo por él en diferentes circunstancias, estaba de alguna manera relacionado con por qué una emperatriz quería verlo. El mundo natal imperial de Gandhari se llamaba Simbara, y era hermoso de una manera que hacía que James se sintiera como un niño visitando un museo de arte. Todo fue intencional. Arquitectura que fluía como crecimiento orgánico. Edificios integrados con el paisaje. Ciudades que parecían haber sido refinadas durante milenios en lugar de construidas apresuradamente. El transbordador lo llevó al complejo del Palacio Imperial, una estructura en expansión que era simultáneamente fortaleza, centro gubernamental y monumento cultural. Las agujas se elevaban en patrones que probablemente tenían un significado simbólico. Los jardines creaban arte vivo, y todo comunicaba. Poder a través de la sofisticación estética en lugar de una exhibición militar agresiva. James fue escoltado a través de pasillos decorados con arte anterior a los vuelos espaciales humanos, pasando por guardias, cuya armadura ceremonial probablemente ocultaba una gran capacidad militar, hasta las cámaras de recepción, donde oficiales de protocolo esperaban para informarle sobre el comportamiento adecuado en la corte. Al dirigirse a la emperatriz, usará el título formal, Su Majestad Imperial, explicó un oficial de protocolo con paciente precisión. Te inclinarás a 15 grados. La fisiología humana impide el tradicional arco Sandari de 30 grados, por lo que se ha hecho acomodación. No hablará a menos que se dirija directamente a usted. Mantendrá una distancia respetuosa de no menos de 2 metros a menos que se le invite específicamente a acercarse. La sesión informativa continuó durante 1 hora, cubriendo docenas de detalles sobre la etiqueta de la corte de Gandhari que James absorbió con la certeza de que olvidaría al menos la mitad bajo presión. Había sido médico de combate, no diplomático. Su entrenamiento involucró medicina de trauma y triaje, no navegar por los protocolos imperiales. Finalmente, después de lo que pareció una preparación interminable, fue escoltado a una sala de audiencias privadas. No es la gran sala para ceremonias públicas, sino un espacio más pequeño diseñado para reuniones importantes pero no a nivel estatal. La cámara era elegante. Paredes que muestran patrones que cambian lentamente y que podrían haber sido arte o información. Muestra que no podía leer. Muebles que se ajustan automáticamente para adaptarse a la fisiología de diferentes especies. Ventanas que ofrecían vistas a los jardines del palacio donde las plantas con flores creaban patrones que probablemente tenían un significado cultural. La puerta se abrió con un timbre suave y la emperatriz Kurasen entró con 2 guardias. James perdió el aliento porque la reconoció de inmediato. Más viejo ahora, soportando el peso de gobernar un imperio, pero inequívocamente el oficial Gandariel trató en las ruinas de Corabel hace 15 años. Entonces era más joven, comandante en lugar de emperatriz, pero sus rasgos eran distintivos. El patrón particular de escamas a lo largo de la mandíbula, la forma en que se movía con precisión militar, incluso con túnicas formales, la cicatriz en la sien izquierda que James recordaba de cuando había estado tratando desesperadamente de detener su sangrado. Ella lo estudió con la misma intensidad que él recordaba de ese campo de batalla. Y James se dio cuenta de que había estado planeando esta reunión durante el tiempo que había llevado localizar a un médico retirado en un lejano mundo colonial. James Sullivan, dijo, su voz portando armónicos que su traductor interpretó como autoridad formal mezclados con algo más cálido. ¿Te acuerdas de mí, humano?
James se inclinó a aproximadamente 15 grados, posiblemente 14 o 16. Su medición interna del ángulo no era precisa cuando su cerebro todavía procesaba que la emperatriz Gandhari era el oficial que había salvado hace 15 años. Se las arregló para mantener la voz firme a través de la pura fuerza del entrenamiento médico que decía que el pánico era contraproducente. Su Majestad Imperial. Sí, lo recuerdo. Zona de combate urbano del sistema Corabel en lo que solía ser el distrito mercantil. Entonces eras el comandante Kurasen. Si recuerdo correctamente su insignia de rango, había sido herido por disparos de armas, múltiples fracturas en el costado izquierdo, hemorragia interna significativa, trauma severo que requirió intervención inmediata para prevenir shock y falla orgánica. Las escamas de la emperatriz Kurasen cambiaron a colores que la limitada comprensión de James del lenguaje corporal de Gandhari sugería que significaban satisfacción o aprobación. Recuerdas con notable precisión un encuentro que duró menos de una hora en condiciones extremas. Los detalles médicos tienden a quedarse. James dijo, recuerdas a tus pacientes, especialmente aquellos en los que el tratamiento se realizó en condiciones de combate activo con suministros limitados y una incertidumbre significativa sobre el resultado. Hizo un gesto hacia la disposición de los asientos y se acomodaron en sillas que se ajustaban automáticamente. James se eleva ligeramente para adaptarse a una altura humana más baja. Las emperatrices adaptándose a las proporciones Gandhari. Sus guardias mantuvieron su posición cerca de la entrada pero no se acercaron, lo que sugiere que esta conversación estaba destinada a ser privada a pesar de su presencia. Debería proporcionar contexto. La emperatriz Kesan comenzó. Fui comandante de escuadrón durante el compromiso central. Liderar fuerzas en el territorio que nos habían asegurado era indiscutible. La inteligencia era incorrecta. Nos encontramos con posiciones humanas atrincheradas y fuimos emboscados con una precisión que sugería que nuestros movimientos habían sido rastreados y anticipados. Continuó con el tono clínico de alguien que había analizado extensamente esta batalla. Mi escuadrón de mando murió en el ataque inicial. Fui gravemente herido. Lo que describes con precisión como fracturas múltiples, hemorragia interna, trauma que debería haber resultado en mi muerte en ese campo de batalla. Perdí el conocimiento esperando morir entre mis soldados caídos. Pero no moriste, dijo James en voz baja. Porque recuperé la conciencia al encontrar a un soldado enemigo médico de combate humano arrodillado a mi lado usando sus suministros para estabilizar heridas que me habrían matado en cuestión de minutos sin intervención. Sus escamas cambiaron a colores más profundos. Recuerdo verte trabajar con un enfoque absoluto, moviéndote con eficiencia que sugería una amplia experiencia traumática. Recuerdo haber pensado que o eras catastróficamente tonto u operabas bajo principios que trascendían la ventaja militar inmediata. Claro, James se quedó callado por un momento, recordando ese campo de batalla con la claridad que provenía de las decisiones tomadas bajo presión. Te estabas muriendo. Tenía entrenamiento y suministros que podían evitarlo. Los detalles específicos de a qué fuerza militar pertenecías parecían menos importantes que si podía mantenerte con vida el tiempo suficiente para recibir la atención médica adecuada. Esa perspectiva no era universal entre sus compañeros soldados, observó la emperatriz. El conflicto del Crofter fue brutal. Ambas partes cometieron actos que priorizaron la ventaja táctica sobre la compasión. Muchos soldados humanos habrían considerado que un comandante Gandhari menos era un beneficio estratégico, me habrían dejado morir y habrían afirmado que me encontraron ya fallecido. Algunos podrían haberlo hecho, reconoció James. Pero yo era médico. Todo mi propósito era tratar a los heridos, mantener a la gente con vida. No pude conciliar eso con brindar atención de manera selectiva en función de la afiliación política. Parecía que si iba a comprometerme con la ética médica, debería comprometerme con todos los heridos, no solo con los de mi lado. La emperatriz Kuresin se inclinó ligeramente hacia adelante, su atención absoluta. Pasé meses después de que la batalla tratando de entender su motivación. ¿Fue cálculo político, tratar a un oficial enemigo para ganar influencia en futuras negociaciones? Principio moral que trasciende contexto militar, simple de la ética médica, que opera independiente de las tácticas de preocupaciones. Levantó una pantalla holográfica que mostraba lo que parecían ser registros de servicio. Hice que los servicios de inteligencia investigaran tus antecedentes. Trataste a Gandhari herido en múltiples ocasiones, siempre bajo riesgo personal, frecuentemente violando órdenes directas de tus superiores. Te reprendieron 3 veces por brindar atención médica a combatientes enemigos cuando los protocolos sugerían detención en lugar de tratamiento. Me metí en problemas por seguir la ética médica, confirmó James. Mis oficiales al mando no siempre estaban contentos con mi interpretación de la conducta médica apropiada, pero no podía entender cómo ser un buen médico mientras me negaba a tratar a los heridos según la bandera bajo la que luchaban. Tu elección en Corbel me salvó la vida, dijo la emperatriz simplemente. Su tratamiento.
Médico me estabilizó el tiempo suficiente para que mis fuerzas aseguraran el área y me encontraran con vida para transportarme a las instalaciones médicas adecuadas donde recibí la atención que aseguró la supervivencia y la recuperación total. Se paró movida hacia las ventanas de las cámaras que daban a los jardines del palacio. Lo que no podías haber sabido, lo que ninguno de nosotros podría haber predicho, es que eventualmente me convertiría en emperatriz. Que el comandante herido que salvaste ascendería en los rangos militares, navegaría por las complejidades políticas y, en última instancia, lideraría el imperio Gandhari. James procesó esto, las implicaciones eran casi demasiado grandes para comprenderlas. No sabía quién eras más allá de un soldado herido que necesitaba atención médica. Si hubiera sabido que te convertirías en emperatriz, ¿habría cambiado tu decisión? Ella se volvió hacia él, su expresión ilegible. James pensó en esto honestamente. No, me gustaría pensar que habría tomado la misma decisión independientemente de su futura importancia política. La ética médica debe ser independiente de los cálculos de resultados. No brinda atención en función de si el paciente podría volverse importante más adelante. Usted brinda atención porque es una persona que necesita ayuda. Las escamas de la emperatriz Kurasen cambiaron a colores que definitivamente indicaban aprobación. Esa integridad es la razón por la que te pregunté aquí, pero debería explicar el contexto político antes de hacer mi solicitud. Regresó a su asiento y su expresión se volvió más formal, menos memoria personal, más cálculo estratégico. La paz entre el Imperio Gandhari y los territorios humanos es frágil. Embajador Sullivan, ambas partes lo mantienen porque un conflicto renovado sería costoso, pero la cooperación genuina sigue siendo limitada. Facciones conservadoras de ambos lados cuestionan si nuestra especie puede coexistir pacíficamente. No soy embajador, protestó James. Soy granjero. Arreglo sistemas de riego y recojo cultivos. No he estado involucrado en nada diplomático o políticamente significativo desde que terminó la guerra. Eres un embajador, reclames el título o no. La emperatriz corrigió suavemente. Su acción en Corval, eligiendo salvar la vida de un enemigo a riesgo personal, representa valores que ambas civilizaciones dicen honrar. Demostraste que incluso en la guerra, las elecciones individuales pueden trascender las divisiones políticas. Que sacó más pantallas que mostraban lo que parecían ser análisis políticos y datos de opinión pública. Las facciones conservadoras argumentan que los humanos y los Gandhari son fundamentalmente incompatibles, que nuestras diferencias inevitablemente resultarán en un conflicto renovado. Señalan el conflicto de Kter como la evidencia de agresión humana sugiere que la paz es simplemente un alto el fuego temporal antes de la inevitable reanudación de la guerra. Y los conservadores de Gandhari probablemente dicen cosas similares sobre los humanos. James observó exactamente que ambos bandos tienen facciones involucradas en el antagonismo mutuo para mantener los prejuicios y temores que justificaron la guerra. Romper ese ciclo requiere demostrar que la cooperación es posible, que los individuos de ambas especies pueden generar una confianza genuina a pesar de nuestras diferencias. La emperatriz Kesan lo miró directamente a los ojos. Su elección en Cororebel demuestra que incluso bajo una presión extrema, los humanos pueden actuar con honor y compasión hacia Gandhari. Si puedo mostrarle a mi gente que el humano que me salvó la vida representa valores humanos más amplios en lugar de una excepción aislada. Fortalece los argumentos a favor de la paz continua y la cooperación genuina. James sintió que el peso de un significado inesperado se asentaba sobre sus hombros. ¿Qué me está pidiendo exactamente que haga, Su Majestad? La emperatriz Kurasen colocó exhibiciones adicionales que mostraban lo que parecían ser iniciativas diplomáticas propuestas y programas de intercambio cultural. Le pido que acepte un papel que nunca buscó convertirse en un símbolo de la cooperación humana de Gandhari que surgió de su compromiso con la ética médica en lugar de una estrategia política calculada. Continuó, específicamente, quiero que permanezca en la corte como enlace cultural y embajador de la cooperación humana Gandhari para compartir su historia públicamente, permitiendo que nuestros pueblos comprendan las elecciones que preservaron la paz, para ayudarme a demostrar a las facciones conservadoras que los intereses humanos y Gandhari pueden alinearse, que nuestras diferencias no necesitan resultar en conflictos eternos. James se sentó en una silla elegante en un palacio alienígena, procesando una solicitud que lo transformaría de granjero pacífico a símbolo diplomático. No estoy calificado para esto. Soy un exmédico de combate que dirige una pequeña operación agrícola. No tengo entrenamiento para la política judicial o el trabajo cultural de liaison. Apenas logré recordar la sesión informativa del protocolo sobre los ángulos de inclinación adecuados. Tienes algo más valioso que la formación diplomática, respondió la emperatriz. Tienes autenticidad, una historia de genuino coraje moral que resuena porque no fue calculada para obtener una ventaja política. Mi núcleo diplomático puede producir declaraciones cuidadosamente elaboradas durante todo el día. Lo que no pueden producir es el humano que salvó mi vida cuando la lógica militar dijo que me abandonara. Ella hizo un gesto a las pantallas. Déjame mostrarte a lo que nos enfrentamos.
Los conservadores de Gandhari argumentan que los humanos son expansionistas, agresivos, culturalmente incompatibles con nuestra civilización. Usan el conflicto de Crebor como evidencia, señalan disputas territoriales y competencia de recursos como prueba de que no se puede confiar en los humanos. Y los conservadores humanos probablemente reflejan esos argumentos sobre los Gandhari, dijo James, sugiriendo que eres imperialista, que la paz es temporal, que deberíamos prepararnos para la inevitable reanudación del conflicto. Precisamente, ambos bandos tienen facciones que se benefician del antagonismo mutuo, intereses militares que justifican los presupuestos a través de amenazas externas, grupos políticos que unen partidarios a través de enemigos compartidos, economía. James miró las pantallas, las imágenes de sí mismo que aparentemente habían recopilado los servicios de inteligencia, su historial de servicio, su granja en Newtara, incluso fotos sinceras de los últimos años que sugerían que había estado bajo observación durante algún tiempo. Has estado planeando esto por un tiempo. Esta no es una decisión repentina. Has estado construyendo hacia el uso de mi historia con fines diplomáticos. Lo he estado considerando desde que me convertí en emperatriz hace 3 años, admitió Karasen. Pero necesitaba tiempo para estabilizar mi posición política, para asegurarme de tener autoridad para llevar a cabo iniciativas de cooperación a pesar de la oposición conservadora, y necesitaba localizarte. Rastrear a un médico retirado en un mundo colonizado distante llevó más tiempo de lo previsto. ¿Qué implicaría realmente este rol?, preguntó James. ¿A qué me comprometo si acepto? Aparecer públicamente en eventos diplomáticos, compartir su historia en un contexto que promueva la comprensión humana de género, sirviendo como ejemplo visible de cooperación entre nuestros pueblos. Asistirías a funciones formales, participarías en intercambios culturales, permitirías que tu experiencia se documente de manera que llegue tanto a Gandhari como a las poblaciones humanas, continuó, en privado, aconsejándome sobre perspectivas humanas que faltan en las reuniones informativas puramente diplomáticas, ayudándome a comprender contextos culturales y sensibilidades que los informes formales no logran capturar, asegurando que mis políticas tengan en cuenta los valores y preocupaciones humanos. Tendrías acceso directo a mi capacidad para hablar honestamente sobre temas en los que los intereses humanos y Gandhari divergen. Y si fallo en esto, si soy terrible en la política judicial y provoco incidentes diplomáticos por ignorancia de los protocolos adecuados, entonces navegaremos esos incidentes juntos. La emperatriz dijo, no te estoy pidiendo que te conviertas en un diplomático pulido de la noche a la mañana. Te pido que seas un auténtico representante de los valores que demostraste en Core. Honestidad, compasión, compromiso con principios que trascienden el cálculo político inmediato. James se paró movido hacia las ventanas que daban a los jardines del palacio tratando de procesar las implicaciones. Su vida había sido sencilla durante 12 años. Agricultura, participación comunitaria, existencia pacífica lejos de cualquier cosa políticamente significativa. Aceptar este papel significaba volver a la atención pública, convertirse en símbolo en lugar de persona, asumir la responsabilidad de las relaciones humanas de Gandhari que nunca había buscado. Tengo condiciones, dijo finalmente. Si voy a representar la cooperación humana de Gandhari, necesito ser un representante auténtico. Eso significa hablar honestamente sobre las perspectivas humanas, incluso cuando son incómodas para las audiencias de Gandhari, incluso cuando la suavidad diplomática sugiere verdades suavizantes. No puedo ser efectivo si solo estoy desempeñando un papel programado. De acuerdo, dijo la emperatriz Kesan de inmediato. La honestidad auténtica es precisamente lo que te hace valioso. Tengo suficientes diplomáticos que brindan declaraciones cuidadosamente elaboradas. Necesito a alguien que me diga cuando los intereses humanos realmente entran en conflicto con las suposiciones de Gandhari, que desafíe mi pensamiento cuando estoy operando desde puntos ciegos culturales. También necesito poder regresar a mi granja periódicamente, continuó James. Esto no puede ser prisión judicial permanente. Necesito tiempo alejado de la intensidad política para mantener la perspectiva. También estuvo de acuerdo. Estableceremos periodos de rotación en la corte seguidos de un regreso a Newterra asegurando que mantenga una conexión con la vida fuera de la política palaciega. James se volvió hacia ella, entonces acepto, aunque me reservo el derecho de ser terrible en el comportamiento formal de la corte para probablemente causar al menos 3 incidentes diplomáticos a través de la pura ignorancia del protocolo y ocasionalmente necesitar un entrenamiento extenso sobre el uso honorífico adecuado. No espero nada menos, respondió la emperatriz con lo que definitivamente fue diversión en sus patrones de escala. Navegaremos juntos por sus errores culturales, convirtiéndolos en oportunidades de enseñanza en lugar de crisis. Su auténtica confusión probablemente será más entrañable que ofensiva para la mayoría de los observadores. Ella se puso de pie, conmovida, para unirse a él en las ventanas. Gracias, James Sullivan, por elegir salvar mi vida cuando la lógica militar decía que me abandonara. Por aceptar este papel cuando la agricultura pacífica hubiera sido más fácil, por estar dispuestos a construir puentes cuando muchos prefieren mantener muros. De nada, respondió James.
Aunque debo mencionar que la semana pasada aparentemente insulté a 3 de mis vecinos mediante el uso indebido de equipos agrícolas cerca de los límites de la propiedad. Entonces, mis habilidades para construir puentes pueden estar sobreestimadas. Trabajaremos en sus capacidades diplomáticas. Kesan dijo, comenzando con sesiones informativas intensivas sobre la cultura de la corte Gandhari, las facciones políticas y las diversas formas en que puede ofender accidentalmente a través de acciones aparentemente inocentes. Eso suena aterrador y es exactamente lo que necesito, admitió James. Las siguientes semanas implicaron la transformación de agricultor en enlace cultural a través de un proceso cuidadosamente orquestado. James recibió extensas sesiones informativas sobre las estructuras políticas de Gandhari, los valores culturales y el contexto histórico de las tensiones actuales. Se reunió con personal diplomático que lo entrenó en protocolo, con analistas de inteligencia que explicaron la oposición de la facción conservadora, con expertos culturales que lo ayudaron a comprender el peso simbólico que tenía su historia. Su primera aparición pública fue en una recepción formal para representantes diplomáticos de múltiples colonias humanas. James se puso de pie con un atuendo formal que se sentía incómodo, rodeado de seres cuya importancia política sería con creces la suya, y compartió su historia con el terror particular de alguien que nunca había buscado la atención pública. Hace 15 años, durante el enfrentamiento de Cororeville, encontré a un comandante Gandhari herido entre las bajas. Los protocolos militares sugirieron que debería retirarme con mi unidad, potencialmente detenerla si las circunstancias lo permitían. En cambio, le proporcioné tratamiento médico que le salvó la vida. James mantuvo la voz firme por fuerza de voluntad. Ese comandante es ahora la emperatriz Kurasen. Mi elección hecha en un momento de crisis basada en la ética médica en lugar del cálculo táctico ayudó a preservar la persona que más tarde negociaría la paz que puso fin a la guerra. La respuesta de la recepción fue mixta. Algunos diplomáticos claramente conmovidos por la historia, otros escépticos sobre el uso de anécdotas individuales para respaldar argumentos políticos más amplios. Pero la historia fue compartida a través de las redes de comunicación, recogida por los medios de comunicación, discutida en contextos que trascendieron los círculos diplomáticos. La oposición conservadora surgió de inmediato. Los críticos de Gandhari argumentaron que James representaba la excepción en lugar de la regla. Ese acto de compasión no borró la agresión expansionista humana. Los críticos humanos sugirieron que la emperatriz estaba manipulando a un veterano con fines propagandísticos. Que su historia estaba siendo utilizada para justificar políticas que podrían no servir a los intereses humanos. Pero otras voces apoyaron la narrativa. Veteranos de ambos bandos compartieron sus propias historias de momentos en que los enemigos habían mostrado un honor inesperado. Los civiles que valoraban la paz hablaron de preferir la cooperación a la reanudación del conflicto. Las generaciones más jóvenes que habían crecido durante la paz en lugar de la guerra expresaron interés en entablar relaciones en lugar de perpetuar los antagonismos de sus padres. James navegó todo con el mismo principio que había guiado sus decisiones médicas, un compromiso honesto con las circunstancias inmediatas en lugar de un desempeño político calculado. Cuando se le hicieron preguntas incómodas sobre la conducta militar humana durante la guerra, reconoció los errores en lugar de defenderlo todo. Cuando el público de Gandhari cuestionó si se podía confiar en los humanos, admitió que la confianza requería un esfuerzo continuo de ambas partes en lugar de suposiciones automáticas. Su autenticidad resonó precisamente porque era incómoda. No proporcionó narrativas simples sobre humanos virtuosos y Gandhari villano o viceversa. Reconoció conflictos de intereses genuinos, quejas legítimas de ambas partes, diferencias reales en valores y perspectivas. Pero también insistió en que esas diferencias no requerían un antagonismo eterno, que la cooperación servía a ambas especies mejor que la preparación perpetua para una nueva guerra. 6 meses después de su papel de enlace cultural, James se paró en los jardines del palacio durante un raro momento de tranquilidad, observando cómo las plantas con flores de Gandhari creaban patrones que probablemente tenían un significado simbólico que aún no entendía completamente. Su comunicador intervino con otra solicitud de comparecencia en una función diplomática, otra oportunidad para compartir su historia, otra oportunidad de ser un símbolo en lugar de una persona. Pareces contemplativa. La voz de la emperatriz Kesan vino detrás de él. Ella desarrolló el hábito de encontrarlo durante estos momentos tranquilos, verificando su bienestar sin la formalidad que caracterizaba sus interacciones públicas. Solo pensando en lo extraña que se ha vuelto mi vida, James respondió. Hace 6 meses, estaba preocupado por el mantenimiento del sistema de riego y los costos de alimentación de los pollos. Ahora aparentemente soy embajadora en representación de la cooperación humana de Gandhari y la gente está analizando cada una de mis declaraciones públicas en busca de implicaciones políticas. Lamento haber aceptado el papel. Ella se movió para pararse a su lado con un porte formal relajado en el espacio privado del jardín. Pregúntame de nuevo en unos meses más. James dijo, en este momento, todavía estoy demasiado ocupado tratando de no causar incidentes diplomáticos a través del uso honorífico inapropiado para tener una perspectiva clara, pero creo que esto importa más que la agricultura,
incluso si es significativamente más complicado y definitivamente más estresante. Se quedaron en un silencio cordial, observando los patrones de luces y sombras en el jardín. Finalmente, Kurasen habló. Recibí informes de los servicios de inteligencia sobre actividades de facciones conservadoras. Están planeando un desafío formal a mis políticas de cooperación, argumentando que depender de la buena voluntad humana es una peligrosa debilidad estratégica. ¿Te sorprende?, preguntó James. Sabíamos que habría oposición. No sorprendido, pero preocupado por la naturaleza específica del desafío. No cuestionan mi autoridad directamente. Eso sería demasiado arriesgado políticamente. En cambio, están cuestionando su autenticidad, sugiriendo que usted es una excepción que demuestra su regla sobre la naturaleza humana o que está manipulando deliberadamente la política imperial para beneficio humano. James suspiró. Entonces, soy una anomalía irrelevante o un peligroso agente extranjero. Eso es mejor que considerar ambos simultáneamente. Supongo que el desafío requerirá una respuesta pública. Kurasen continuó, debate formal en el que defiendo las políticas de cooperación y abogan por una renovada preparación militar. Tu presencia fortalecería mi posición, pero también te expondría a un ataque político directo. He sido atacado antes, dijo James. Concedido, generalmente por fuego de armas enemigas en lugar de retórica política conservadora, pero el principio es similar. Mantente enfocado en tu propósito y trata de que no te maten. El debate es dentro de 3 días. Necesito saber si está dispuesto a participar para defender la cooperación que estamos construyendo a pesar del coste personal. James' pensamiento acerca de la batalla en Corabel, acerca de la elección para tratar a los heridos enemigos de policía cuando se retiró habría sido más seguro, alrededor de los 15 años de las consecuencias que siguió a partir de una fracción de segundo la decisión de dar prioridad a la ética médica más ventaja táctica. Estoy dispuesto, dijo, aunque debería advertirte que soy significativamente mejor en medicina del trauma que en el debate político. Así que mi contribución probablemente será más honestidad sincera que una estrategia retórica sofisticada. Tu sincera honestidad es exactamente lo que se necesita, respondió Kurasen. El debate se llevó a cabo en el gran salón de actos, transmitido a través de las redes Gandhari y transmitido a los territorios humanos a través de canales diplomáticos. James estuvo al lado de la emperatriz Kurasen mientras los líderes de las facciones conservadoras presentaban sus argumentos con un lenguaje político sofisticado que se reducía a que no se puede confiar en los humanos. La cooperación es peligrosa. Prepararse para la guerra es más seguro que esperar la paz. Cuando llegó su turno, James habló con la franqueza de alguien que nunca había planeado estar en esta posición. No soy político ni diplomático. Soy un exmédico de combate que tomó la decisión hace 15 años de brindar atención médica a un oficial enemigo herido. Esa elección no fue calculada para obtener una ventaja política. No sabía quién era ni que se convertiría en emperatriz. Solo sabía que se estaba muriendo y tenía entrenamiento que podía evitarlo. Continuó, las facciones conservadoras argumentan que soy una excepción que demuestra su regla sobre la naturaleza humana o que estoy manipulando la política imperial. No puedo hablar de la naturaleza humana más amplia. Solo puedo hablar de mis propias elecciones y de los principios que las guiaron. Elegí tratar a los heridos independientemente del bando por el que lucharan porque mi ética médica decía que todos los heridos merecían atención. Eso no es manipulación ni excepción. Eso es solo intentar mantener los principios en circunstancias difíciles. Pero la respuesta conservadora fue predeciblemente crítica, cuestionando sus motivos, sus antecedentes, si un acto de compasión justificaba cambios importantes en las políticas. Pero James notó algo en la respuesta de la audiencia. Jóvenes Gandhari, que había crecido durante la paz, parecía receptivo a su mensaje. Los veteranos de ambos lados asintiendo con la cabeza en su descripción de la guerra decisiones éticas. Civiles que valoraban la estabilidad mostrando interés en la cooperación sobre la reanudación del conflicto. El debate terminó sin ganador claro. La política rara vez produjo conclusiones definitivas. Pero el hecho de que haya ocurrido que las políticas de cooperación se defendió públicamente más que abandonado bajo la presión se sentía como progreso, incluso si era incremental y frágil. Más tarde, en privado, sala de audiencias, la emperatriz Kurasen simplemente dijo, gracias. Tu participación importaba. Las facciones conservadoras continuarán oponiéndose, pero usted demostró que la cooperación humana de Gandhari tiene una base auténtica en lugar de solo un desempeño diplomático. De nada, respondió James. Aunque debo mencionar que sigo siendo terrible en la mayoría de los aspectos del comportamiento judicial y probablemente continuaré causando incidentes diplomáticos menores a través de la ignorancia del protocolo. He aceptado eso como una característica permanente de su servicio. Kurasen dijo con definitiva diversión, su auténtica confusión es más valiosa que una actuación diplomática pulida. Les recuerda a todos que eres una persona genuina en lugar de un símbolo político cuidadosamente construido.
James continuó su papel de enlace cultural durante 3 años, construyendo relaciones a través de las barreras de las especies, demostrando a través de lecciones diarias que la cooperación era posible cuando las personas se comprometían con un entendimiento genuino. La paz entre los humanos y Gandhari se fortaleció no porque desaparecieran las antiguas animosidades, sino porque suficientes seres eligieron honrar los valores que representaba James. Su historia se convirtió en parte de la comprensión de la guerra y sus secuelas por parte de ambas culturas. El médico de combate humano que salvó el futuro, la vida de la emperatriz, demostrando que incluso los enemigos podían reconocer la humanidad de los demás. Se usó en materiales educativos referenciados en negociaciones diplomáticas, citados como evidencia de que la cooperación sirvió a ambas especies mejor que el conflicto perpetuo. La historia concluye con James finalmente regresando a su granja en Newtara, después de haber servido su tiempo como enlace cultural y embajador. Pero mantiene la conexión con la corte imperial, continúa asesorando sobre las relaciones humanas de Gandhari, sigue siendo un símbolo de la cooperación que ayudó a construir. ¿Te acuerdas de mí, humano? La emperatriz Kurasen había preguntado, y la respuesta fue sí. Recordó al comandante herido que había elegido salvar. El momento que debería haber sido insignificante convirtiéndose en fundamento de la paz entre civilizaciones. A veces, las decisiones más importantes se toman sin conocer sus consecuencias. A veces, salvar una vida cambia trayectorias de miles de millones. A veces, el simple compromiso con los principios, la ética médica, la compasión y el honor hacia los enemigos construye puentes que una estrategia política calculada nunca podría construir. James Sullivan había sido esa persona. Tomar esa decisión, descubrir que una decisión en un momento de crisis podría afectar a años y especies, demostrando que los corazones y los principios podrían influir en el equilibrio entre civilizaciones cuando los individuos eligen.